Ok, buenas tardes a todos, el resto de sus compañeros que se hizo. Les avisé que no podía iniciar a la hora en punto, entonces por eso mejor les dije vamos a iniciar 10 minutos después. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les fue con el video ayer? ¿Lo vieron? ¿Qué les pareció? Sinceramente, aburrido, tedioso. Sí, y aburrido más que todo porque no entienden nada uno, todo es en inglés, no entiende nada, solamente está mirando las expresiones de ella en el rostro y cosas así. No, pero tiene subtítulos. Pero igual el licenciado ese es diferente al que yo le había dicho porque él es otro y el que yo estaba viendo es un Roger el que le está entrevistando. Es que son tres. Recuerdo que les he dicho que son tres los que, los que van a ver. Pero, o sea, es que al inicio, si notaron una persona que no saben quién es realmente el conductor de la entrevista. Eso es lo que dura, pero dura como 2 minutos tal vez. De ahí pasa a Rogers, Rogers está como 30 minutos más o menos, o un poquito más, 46, hasta el minuto 46. De ahí pasa Fritz Perls, y de ahí en la hora 16 aparece Albert Ellis. Yo no lo vi todo, Alex, solo vi casi en la primera parte casi. Ok. A ver. Ah, ok. Buenas tardes, Liz. Lola, ya sé Pues por qué no, ya sé por qué en, no re- le en parece bien. realidad pues, creo que el video, la muestra de esta entrevista es bastante interesante porque realmente las tres perspectivas que muestran de cómo hacer una entrevista terapéutica o diríamos una sesión terapéutica, se muestra cómo reacciona ella en distintos puntos y cómo se conecta con uno y de ahí con el otro. Hasta ella misma hace saber que con uno se sintió mucho más confiada para poder hablar cosas íntimas y al otro ni siquiera le gustó. Ella misma le dice de que, de que no le pareció desde cómo lo estaba haciendo, desde qué punto de vista ella se sintió incómoda y tuvo reacciones como tocarse las manos, se fumó un cigarrillo, es más, hasta habló de que porque fumaba, este, mm, bueno, considero yo de que fue bastante real, a pesar de estar siendo grabada. Recordemos que una persona, ella estaba bajo un programa, este, y estaba sacando la parte íntima y mucho más la parte delicada, pues porque ella comenta de que es muy personal la situación en la que ella está pasando, que ella se siente mal por estar con ciertos hombres, por el hecho de que ella tiene que tener cuidado, de que no lo vaya a ver sus hijos, ¿verdad? Entonces, y ese tipo de relación, recordemos que no es un tema como que alguien quiera hablarlo enfrente de una cámara con unos especialistas y siendo mirado por todo el mundo. Creo que es algo demasiado privado. Entonces, realmente es lo que se puede observar ahí. A mí me gustó muchísimo más cuando habla con Roger, porque ella está como más abierta, fue bastante abierta y aún así notamos algo que sucede bastante en la consejería, que ella está como totalmente como, pero ¿estoy mal o estoy bien? Ella está consciente de que algo no está bien en ella, pero ella está como pidiendo la autorización de él. Y él le dice, yo no te puedo decir eso, le dice. Entonces, tú dime, le dice. Entonces trata como de irla guiando. Pero sí, realmente se nota que para hacer una entrevista, pues obviamente no actual, eh, el estar observada y todo, es lo más cercano a una realidad.
verdaderamente. Claro. La verdad que a mí me encantó desde que lo vi por primera vez como estudiante. Me encantó porque realmente si ustedes lo ven desde un punto de vista muy objetivo, tiende a ser bastante, como dice Karina, bastante apegada a la realidad. Emi, Y yo solo vi el de Rogers porque no me fijé que lo había subido usted, sino que el mismo video lo estamos viendo en Terapéuticas 1 con la Lic Blanca. Y me daba como bastante curiosidad ver cómo era en sí el proceso de una terapia centrada en la persona. Y tuve que ir a agarrar el librito de teorías de la personalidad y me topé con las 7 etapas del proceso, que iba más que todo lo asociaba viendo ya el video con el caso de Gloria, que ella como que comenzó con algo que era externo a ella, que era una situación que no, o sea, que era un problema que no era interno de ella, sino que sentía como el conflicto de la soltería y cómo afrontarlo con su hija, pero ya poco a poco fue avanzando como el proceso, incluso en una parte lloró y lo asociaba viendo ese apartado en el libro de teorías, porque no era en sí llevar como un proceso de que voy a establecer rapport, luego voy a hacer tal cosa, algo como más estructurado, sino que era el proceso era más como que ella fuera haciendo un poquito más de introspección, y lo que me gustaba también que decía Rogers era de que a él le gustaba que ella precisamente le preguntara, ¿y cuál es la respuesta? ¿O qué opina usted? Para así él también dirigirla a que ella pensara en sus propias respuestas, en su propio contexto. Entonces, sí me parecía interesante por precisamente eso, pues porque era un proceso que se da desde la conversación, o sea, analizando la conversación y todo, él trataba de llegar con esta secuencia de los procesos que él planteaba. exacto. Entonces, si ustedes ven, en el video se ve sumamente claro la forma en la que ese flujo, esas 7 etapas que hablábamos el día de ayer, cómo van llegando hasta ese punto final. Sobre todo pongan atención en algo, en el sentido de que la persona, ¿verdad? El individuo que estamos tratando, viene desde esa formación, desde ese punto de vista inflexible hacia cómo cambiar, hacia cómo volverse a alguien más fluido y cómo poder más bien adaptarse a las demandas que requiere el medio ambiente. Recuerden de ver, hoy vamos a ver uno de los dos participantes, perdón, uno de los autores que no están dentro de los 2 adicionales que están en el video de Gloria, que son Albert Ellis y Pearls. No lo vamos a ver hoy, sino que hoy iniciamos con la presentación 4, que es presentación 5, perdón, que es Alfred Adler. Entonces, ahorita ya si quieren pueden apagar su cámara para no interferir. Ok. En el caso entonces de Adler, misma actividad que hicimos el día de ayer. ¿Qué sé sobre Adler? ¿Qué me gustaría saber? El que me gustaría saber, quisiera que se salgan de esa típica respuesta de quisiera saber cómo aplicar las técnicas. Entonces, piensen en este momento qué sabemos sobre la psicología individual de Adler. Dense un segundito para responder. Y alístense que les voy a preguntar también, ¿no? A las personas que no he oído mucho. Que se prepara
No ahorita en este momento, dentro de un ratito, Stephanie Gabriela López. Vamos a dejar a Miguel Vázquez y Estrella Ordóñez. Ok. ¿Listos? Los tres. Miguel, Stephanie y Estrella. Stephanie López. Lick, Bien. yo ayer no estuve en la clase, casi no comprendo mucho, pero lo que sí sé es que, vaya, Adler decía como que el hombre, la persona tiene las posibilidades de mejorarse, de enfrentar sus problemas y, bueno, de reducir sus problemas sería. Y bueno, lo que sí me gustaría como que saber más a profundidad de él son los principios de la psicología individual. Creo que son 7. Sí. Perfecto. Gracias, Estrella. Stephanie, Miguel. Tienen que estar pilas, chavos. Si no, los voy a sacar de la clase. Bueno, yo sé que fue el psicólogo fundador de la psicología individual, pero más no sé. Y sí me gustaría saber más a fondo, pero no le podría decir más porque la verdad no sé. Bueno, pero empiecen por ahí, o sea, sino que yo estoy preguntando y no abro el micrófono. Por ahí escribe el chat, Miguel, hace la lucha en el consciente para mejorar la vida del paciente. Okay. Tienen que participar, chavos. Si yo, vean, es la última vez que entiendo que voy a ser así indulgente en ese sentido. Si usted no está, si yo lo llamo a usted, usted no responde, yo lo voy a sacar de la clase. Estoy hablando y nadie. Entonces, un poco para que nos pongamos en contexto, si ustedes recuerdan a Adler, él viene de la corriente psicoanalítica. Fue uno de los discípulos de Sigmund Freud y por ende hay muchos de los constructos que todavía él acarrea de su formación inicial hacia el desarrollo de su teoría. Y él, como tal, aparte de estos procesos, si ustedes recuerdan también, Alfred Adler hablaba mucho de la constelación familiar, hablaba del rol que tienen los padres, del rol que tienen los hermanos en el desarrollo de las habilidades y del desarrollo de las relaciones interpersonales entre individuos. Pero un punto importante que les quiero hacer entender es que Adler como tal comprendía que más allá de lo que hablaba Freud, de los impulsos, que hablaba más allá de que nosotros somos seres que somos llevados a hacer las actividades que hacemos,
por procesos inconscientes, él considera más bien que este tipo de perspectiva es ilógica, sino que más bien piensa que nuestros fines y nuestras metas son conscientes y que cada persona como tal se debe de comprender y se debe de ver desde una óptica holística, desde una óptica integral. Así que no podemos separar a la persona, sea lo bueno o lo malo. Y a partir de esto, plantea que su postulado básico es que todas las personas no reaccionan al medio ambiente, sino que existen ciertas situaciones que van a actuar según nuestro significado, según nuestra interpretación del medio. Como por ejemplo, en Psicofisiología 3 les enseñaron acerca del estrés. Si ustedes recuerdan, el estrés es un proceso, no es un resultado final, ¿cierto? Ustedes recuerdan, el que usted diga, no es que estoy estresado, es incongruente, porque el estrés es un proceso. Si se puede sentir un poco débil, si se siente un poco que no logra hacer todo lo que debe hacer durante el día, que de repente tiene ciertas situaciones que interfieren en el proceso, esas son algunas ramificaciones del estrés. Pero el estrés como tal es un proceso. Y el punto inicial que nosotros hablamos del estrés plantea que no todas las personas perciben como algo estresante todo. Por ejemplo, para ustedes, a ver, sinceramente, ¿cuántos de ustedes les pone ansiosos o les pone con bastante dificultad el hacer un examen? Pueden levantar la mano o el chat. Estrella. Por ahí hay un par de Florencia, bastantes. ¿Y cuántos ahora? Bájenme la mano, los que ya levantaron la mano. ¿Y cuántos de ustedes no consideran de que es una fuente de estrés? Yo me incluyo ahí, yo jamás Licenciado, díganme. fíjese que en mi caso es como cuando es presencialmente el examen, no tengo, o sea, ni nada de ansiedad, ni nada, hasta me relajo, tranquilo y todo. Pero últimamente, desde que estamos en este sistema en línea, ¿verdad? Me estreso demasiado, o sea, una ansiedad que me da cuando hago un examen, tal vez es porque a veces me toca hacer exámenes en mi trabajo o tal vez llego tarde a la casa y pues me produce demasiado. Exacto. Entonces, pero vean lo importante. ¿Por qué tenemos algunas personas que de repente el hacer un examen les genera bastante estrés y a otras personas no? Porque depende de la interpretación que usted le da al evento ambiental. Para otras personas, por ejemplo, les puede dar asco, pavor, una cucaracha. A otros no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es la misma cucaracha, no es una cucaracha, no estamos hablando de una cucaracha radioactiva, estamos hablando de una situación realmente muy particular. Estamos hablando de un estímulo ambiental distinto. No, es el mismo estímulo ambiental. Entonces tenemos que comprender esta parte. Entonces no es tanto el estímulo el que causa las dificultades en el ser humano para Adler, sino que es lo que la persona cree o piensa acerca de ese estímulo. ¿Vamos? Por ahí puso Alma, me pasa igual, no es por miedo, sino que el sistema se cae y me saca y el examen vaya incompleto. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ok. Ahora, existen ciertas fases y a mí, ustedes saben que a mí me gusta mucho el deporte como tal y cuando yo pensé, cuando yo era estudiante, pensé en esta situación y esto fue lo primero que a mí se me vino a la mente.
cuando pensé en esta primera fase, que se llama la compensación de la inferioridad orgánica. Entonces, esta primera fase tiene que ver con todo lo que la persona hace, todos sus esfuerzos, todo lo que va asociado a generar un efecto compensatorio con respecto a una situación a nivel físico o a nivel psicológico. Y esta compensación tiene un papel en abordar las dificultades y la necesidad afectiva. Dense 30 segundos para pensar en este momento. ¿Qué deficiencia usted considera que tiene? Piensa. ¿Cuál es la deficiencia que usted tiene? ¿Física o mental? Yo recuerdo que les quiero compartir esto. Para la persona que yo estaba atendiendo, ella me decía de que le causaba mucho estrés sus dedos de los pies, por ejemplo. Y hacía todo lo posible para que nadie nunca le fuera a ver los dedos de los pies. Piensen en algo de ese tipo, como lo que les acabo de decir. Es más fácil identificar la física, ¿no? Entonces, ahora piensen en la manera que ustedes buscan para compensar esa deficiencia. Entonces, una vez que nosotros pensamos que la situación alrededor de las distintas compensaciones que nosotros podemos hacer como individuos van a estar muy de la mano con nuestra propia opinión. Porque hay gente que dice, no, es que yo no puedo trabajar, no puedo con el caso de esta paciente que no podía, que nadie le viera los pies, literalmente, sí, o sea, en una situación de este tipo, y la persona hacía todo lo posible para que eso nunca pasara. Entonces, ¿qué actividad estamos haciendo nosotros para tratar de llegar a compensar esta inferioridad? Y les ponía este ejemplo porque en lo particular siempre he considerado el deporte que a mí más me gusta es el baloncesto. Y siempre he considerado que las personas que practican baloncesto en silla de ruedas son personas que, a pesar de las adversidades que han tenido, a pesar de las inferioridades orgánicas y de la inferioridad física, y compréndanlo no desde un punto de vista despectivo, sino que compréndanlo como desde un punto de vista funcional. Entonces, esta deficiencia encuentra un asidero en cómo mejorar, cómo cambiar su situación y sobre todo cómo estar presentes en esta situación. Por ahí el chat, el ejemplo, mi madre tiene epilepsia, trabaja como estado de Guadalajara. Entonces, cada uno de nosotros hace un esfuerzo consciente, sobre todo esa es la parte importante, consciente, por superar esta situación. Esta compensación del sentimiento de inferioridad también está sumamente asociado con las personas que puede estar muy de la mano con la situación a nivel de la inferioridad orgánica. Entonces, esa inferioridad viene a partir de esa situación del desarrollo de la inferioridad orgánica o psicológica y esto nutre un proceso de respuesta para poder generar el ambiente, para poder de alguna manera brindar pelea ante este tipo de situaciones. Entonces, como les decía, el sentimiento de inferioridad puede ser generado ya sea por limitaciones físicas, psíquicas o sociales. Me encantó siempre esta caricatura porque por ahí dice, a ver, pónganse cómodo y hablemos de ese complejo de inferioridad. Ok, la siguiente fase es
la tendencia a buscar sentido y a la superación. Como seres humanos, nosotros siempre queremos buscar mejorar, ¿cierto? Comprar un mejor carro, comprar una mejor casa, una ropa más bonita, más nueva, un celular más nuevo, con mejores situaciones. Siempre ese es como un proyecto constante que nunca acaba. Entonces, esta búsqueda de la perfección que hace tan inherente al ser humano, que lo hace tan único, obviamente debe de ser comprendido también desde que busca ese sentido, pero lo hace de una actitud egocéntrica y desconsidera el interés social. Que conste con eso, no le estoy diciendo que es algo malo. Cuando usted está enfocado en sus metas, ¿le importa lo que dicen las demás personas? Sinceramente. A mí no, Lick, la verdad. No. Cuando usted está buscando ese trabajo perfecto, ese trabajo ideal, ¿qué manda por encima de sus decisiones? Le voy a decir que no manda el tema social, no manda la importancia a nivel comunitario. Y eso ocurre de esta manera porque nosotros como personas nos vamos dando cuenta que en el mismo proceso de diferenciación hace que nosotros seamos tan únicos, tan irrepetibles, que sería difícil realmente poder brindar una solución de manera colectiva, sino que se hace de manera individual. Entonces, esta actitud egocéntrica, este desinterés por la situación a nivel social, le va a llevar a una vida problemática. Y el sentimiento de comunidad resuelve el egocentrismo y potencia la salud mental. Eso quiere decir de que en nuestro afán por querer llegar a la meta, en nuestro afán por querer llegar a donde queremos estar, perdemos de vista el componente social. Incluso por ahí hay una cita que dice que si usted quiere llegar, rápido, vaya solo. Y si usted quiere llegar lejos, vaya acompañado. Entonces, me gusta mucho esta forma de ver las cosas porque realmente destaca la importancia que nosotros tenemos como seres sociales. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, ese es como, si ustedes ven, es un proceso, es un flujo que el individuo va gestionando en la medida que va teniendo la oportunidad de interactuar más con su medio. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok. Ahora, ¿cuáles son algunas de las metas disfuncionales? Estas metas disfuncionales, como lo ve Adler, son como el equivalente a las ideas irracionales de Albert Ellis y de toda la teoría cognitiva conductual, que habla acerca de los errores que nosotros cometemos dentro de este tipo de situaciones. Entonces, la primera meta disfuncional que planteaba Adler era que el efecto en las personas que le rodean es de, perdón, el efecto en las personas que le rodean es de irritación, malestar, y reduce la productividad del paciente, ya que desea evitar todo lo que le moleste o sea difícil. Hoy en la mañana estaba hablando con un paciente y me decía que se sentía muy cómodo donde estaba. Se sentía muy cómodo en el sentido de haber alcanzado las metas que se había propuesto, haber llegado al punto de quiebre sin tener ninguna dificultad. Entonces, me hablaba acerca de esto. Yo le comentaba de que muchas veces las personas necesitamos una cuota ligera de estrés. Necesitamos una cuota en la cual la persona, en lugar de
pensar en cómo gestionar este tipo de situaciones va a estar más bien asociado con generar un poquito el estrés para poder crecer. Y como ustedes han visto en todas las clases de la carrera, el estrés es perjudicial, pero necesitamos el estrés en cierta forma. Por otra parte, la segunda meta disfuncional es la prioridad exagerada en agradar a los demás, y los demás deben de comprender en muchos de los casos de que en la mayoría de los casos, más bien dicho, no son correspondidos. Este agrado que la persona anda buscando, esta aprobación, en muy raras ocasiones va a encontrar realmente un asidero en ese punto, sino que debemos de pensar en que el individuo debe ser lo suficientemente capaz de poder aceptar su situación para poder entonces buscar, no necesitar o no buscar esa aprobación de parte de su medio. ¿Estamos? Son dos metas disfuncionales que, si ustedes ven, se parecen muchísimo a las ideas irracionales de X. Por otra parte, la tercera meta disfuncional es esa necesidad que nosotros queremos desarrollar sobre otros individuos, sobre la propia vida. Hay un autor que me gusta mucho, incluso, bueno, en varios libros de corte budista, habla de que el dolor del ser humano radica en que como tal el ser humano pretende adquirir un control, y cuando no puede controlar lo que quisiera tener el control, obviamente hace que tenga este tipo de situaciones y de dolor. Por otra parte, esta situación de querer controlar todo lo que está a nuestro alrededor, deben de considerar también que el control como tal es algo irreal, es algo como un espejismo. Y la cuarta meta disfuncional es la prioridad exagerada en la superioridad. Esta prioridad está asociada con las personas que se sienten inadecuados o inferiores, como vimos en el complejo de inferioridad, en el ciclo, hace un par de diapositivas. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien. Sí, Lick. Ok. Ahora entonces viene el proceso de aplicación como tal de la teoría. Hay cuatro fases en este proceso. En primer lugar, vamos a ver las fases, luego vamos a ver los objetivos y los aspectos relevantes de la terapia. Ustedes recuerdan que existían, dentro de la teoría de Adler, existían estilos de vida, existían tareas de vida, ¿la recuerdan? ¿Recuerda? Nadie. Recuerdan que existían, había una clasificación muy sencilla, en la cual decía que los estilos de vida tienen que ver con estilos eficientes y estilos ineficientes. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, en el punto 1, debemos de establecer la relación terapéutica, y esa relación terapéutica va a ir con los objetivos y con la meta de poder actuar y poder aclarar las metas del tratamiento, todo el proceso de encuadre que nosotros hemos visto hasta este momento. Explicar los roles del cliente y terapeuta, establecer criterios de determinación de la terapia, reglas que deben de ir gestionando. Y dentro de los aspectos relevantes se perfilan dos que son los más importantes.
El primero es la atención a manifestaciones de la ficción compensadora del estilo de vida. A ver, no sé si por aquí quiero hacer una pausa. ¿Se entiende hasta acá lo que nosotros hemos visto, las fases? Hemos hablado mucho de compensación, hemos hablado mucho acerca de inferioridad orgánica, inferioridad psicológica, inferioridad como complejo. ¿Hasta aquí se entiende esto? ¿Sí? Sí, Sí, pero tengo una duda y no sé si es que estoy confundiendo la teoría Dígame. con la de Erickson, no sé. Pero era porque él quería así como ese sentido de superioridad porque tenía una, o sea, la deficiencia o ya sea física o mental, pero él quería superarse por eso. Sí, exactamente. Ok, ¿Entiende? Sí, estamos. sí, sí. Ok. Entonces, vamos a hablar, bueno, ya casi es hora. Entonces, voy a enfocarme y termino en este punto. Punto 1 es el establecimiento de la relación terapéutica. Lo que ustedes ya han visto desde psicodiagnóstico 1 es el establecimiento del encuadre, es hablar acerca de los roles que tienen ustedes como clientes y como terapeutas, establecer criterios de determinación de las terapias, establecer honorarios, puntos importantes, entre otras cosas. Y los aspectos relevantes es la atención que nosotros como consejeros debemos de prestar hacia las manifestaciones resultantes de la ficción, o sea, nos referimos a que está viviendo algo que no es cierto, resultantes del estilo de vida. Y este puede ser un desprecio sutil o un desprecio abierto hacia este mismo resultado compensatorio. Y por tal, nosotros como consejeros debemos de mantener una distancia apropiada. No debemos de prometer cosas que no se van a cumplir, así como tampoco vamos a influir en cambiar las responsabilidades o los roles mutuos de la persona. Y con eso terminamos por hoy. ¿Se entiende? Mañana terminamos de ver los últimos 3 puntos y avanzamos con el siguiente teórico. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? Sí. ¿Todo bien? Vayan encendiendo su cámara para poder cerrar la clase. Ok. Entonces, el día de hoy voy a estar subiéndoles estas presentaciones para que vayan avanzando en su tarea del día lunes. Entonces, para que vayan avanzando en toda esta actividad. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Si no hay más dudas, nos vemos mañana, misma hora. Lick, Dígame, Claudia. ¿a qué tarea se refiere con esa de lunes que dijo? La de Mapa. el mapa conceptual de los modelos de consejería, la movimos Es para El el lunes. viernes. Es para el viernes, el examen fue el que movió para el lunes. Ah, para el, perdón. No, habíamos quedado para el domingo, si no me equivoco, la tarea. No, sí, la tarea sí y Sí, el examen para el y el examen para el lunes. Perfecto, para que vayan avanzando entonces. Ok, gracias. ¿Cómo, cómo Feliz noche. sería la tarea para el domingo? ¿Perdón? Sería la tarea para el domingo. La Para el tarea para el viernes. domingo, la que teníamos para el viernes se mueve para el domingo y el examen para el viernes. Bueno, pórtense bien, feliz tarde. Gracias. Bye. Gracias, igual. Vale, gracias.